Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hola queridos hermanos, hoy estamos a domingo 28 de febrero. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 9, versículo 2 al 10. Dice así: Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues en nuestro itinerario cuaresmal, que estamos ahorita en ese tiempo de Cuaresma, estamos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma y acabamos de escuchar este evangelio que es el de la transfiguración del Señor. Sabemos que el tiempo cuaresmal es como un desierto, obviamente que no geográfico ni físico, sino espiritual o místico, ¿no? O sea, vamos místicamente acompañando a Jesús en el desierto. La comparación es, por ejemplo, como lo hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento durante 40 años hacia la tierra prometida, o como lo hizo Jesús 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. 40, como para el judío, no solamente es un número que significa una cantidad, sino una cualidad, y es como la duración de una vida. Entonces nuestra vida es como ese peregrinar en el desierto hacia la tierra prometida. Y bueno, en ese itinerario cuaresmal desértico, hemos llegado a un pequeño oasis que es la transfiguración del Señor. Después de que Jesús anuncia su pasión, y cosa que los discípulos ordinariamente no entendían, porque 3 veces después de el anuncio de la pasión, los discípulos o los apóstoles le salen a Jesús con cada cosa. Por eso Jesús, para ayudarles a superar el escándalo de la cruz, que es un alimento que no podían digerir todavía, entonces el Señor se transfigura ante la presencia de Pedro, Santiago y Juan, como para ayudarles a entender que después de la cruz
viene la resurrección, que la cruz es el camino a la resurrección. No hay otro, desde luego que tiene que ser la cruz. No se puede llegar a la resurrección sin cruz, pero también después de la cruz necesariamente viene la resurrección y la gloria. Entonces vemos este pasaje, ese es el contexto teológico en el que se encuentra el pasaje. Nos habla de que Jesús toma aparte a Pedro, Santiago y Juan. Ordinariamente es lo que hacía el Señor, como también en otra ocasión llama a los mismos para que participen con él del milagro que realiza con la hija de Jairo, que le devuelve la vida, o también lo acompañan ellos tres en la oración en el huerto. Jesús sube con ellos a un monte alto, que es un signo, también es para nosotros signo de oración, de encuentro con el trascendente que es Dios. Y dice que se transfiguró en su presencia, no se transforma, se transfigura porque simplemente les permite contemplar su gloria, su divinidad, de alguna forma. Obviamente atenuado porque se presenta ante ellos en su gloria, en su divinidad, se transfigura en su presencia. Sus vestiduras se ponen esplendorosamente blancas. Aparecen ante él Elías y Moisés, que son Elías el representante de la profecía en el Antiguo Testamento, y Moisés, de alguna forma Moisés representa el Pentateuco, Elías a los libros proféticos, la ley y los profetas. Entonces la ley en Moisés, los profetas en Elías. Pedro se siente profundamente a gusto, entonces es como estar en un oasis en medio del desierto hoy en nuestro itinerario cuaresmal, en medio de tantas pruebas, de tanta disciplina cuaresmal, de tanto rigor, de la penitencia. Si estamos llevando como Dios manda la cuaresma y estamos con la gracia de Dios pues luchando por vivir sinceramente la penitencia cuaresmal, entonces hoy ha de ser para nosotros un día de pues como llegar a un oasis, contemplar la transfiguración, recordar que este esfuerzo tendrá su descanso. Después de la tormenta llega la calma, y después de la pasión y cruz viene la gloria y la resurrección. Pedro quisiera pasársela ahí toda la vida, pero Jesús le hace ver que no. Él quiere poner ahí 3 tiendas, quiere ahí que se la pasen. Quiere pasársela ahí, pero no, hay que bajar del monte y seguir caminando. Y entonces se forma una nube, los cubre con su sombra, y de ella sale una voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esto es muy importante porque hoy el Padre Celestial nos recuerda que hemos de escuchar a su Hijo amado. Y aquí quisiera compartir una experiencia que me compartió el Padre Rafael Orozco, que dice que de jovencito, no sé si estaba en una escuela o ya estaba en el seminario, ya no recuerdo bien, pero el profesor de educación física les había dicho que dentro de un tiempo los examinaría, y a los que estén en mejor forma y mejor preparados se los llevaría a subir un monte. Y entonces lo hizo, y cuando llegó checó a los muchachos y escogió a algunos y se los llevó. Y en las faldas del monte
les dijo: escúchenme bien, pónganme mucha atención, solamente aquellos que me escuchen y me obedezcan llegarán hasta arriba. Y comenzaron a subir. Él subió en zigzag y lo iban siguiendo en zigzag y iban a su ritmo, pero algunos se desesperaron, corrieron rápidamente de forma derecha hacia arriba y les dio mal de montaña y se cansaron y ahí se quedaron. Y pues siguieron los demás. Ahí siguieron al profesor en zigzag y de repente unos encontraron por ahí unas florecitas, unas maripositas, y entonces se quedaron ahí distraídos y se quedaron. Los demás continuaron y ya eran más poquitos, eran menos, y en eso se voltea el profesor y les dice: escúchenme bien, dentro de poco viene un barranco muy alto. Cuando lleguen ahí, brínquenlo simplemente, no miren hacia abajo, porque aunque era profundo, muy profundo, no tenía mucha longitud y lo podían fácilmente brincar. Así que cuando llegaron ahí, el padre enseguidita brincó y ya estando del otro lado, volteó hacia abajo y sí, le dio miedo, pero pues ya estaba del otro lado. Y otros que llegaron ahí, antes de brincar, se asomaron hacia abajo, les dio miedo y ya no pudieron brincar. Conclusión: llegaron muy poquitos a la cima. La pregunta del millón es: ¿por qué llegaron? ¿Por qué llegaron hasta el final? Y la respuesta obviamente es porque supieron escuchar y obedecer al instructor. Así también nosotros hemos de esforzarnos por escuchar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Sus mandamientos siguen vigentes y su palabra es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro caminar. Si queremos llegar hasta la cima, si queremos llegar a la gloria, nuestro Padre Celestial hoy nos recuerda: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Que Dios pues nos dé la gracia de llegar hasta la cima, hasta la meta de la Cuaresma, en la Pascua de la Resurrección, y resucitar con Cristo a una vida nueva. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.